Apreciados estudiantes, el presente video tutorial tiene como objetivo ilustrar el desarrollo de los ejercicios y las actividades correspondientes al paso 4 del curso de Administración Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Soy Ludwin Alexander Sánchez Vargas, docente del curso de Administración Financiera y a continuación hago la ilustración que acabo de enunciarles. Bien, en primera instancia hagamos un repaso a la descripción de la actividad. Como se indica en la guía de actividades, lo que se tiene que hacer es realizar la evaluación financiera de las acciones de mejoramiento propuestas en el paso 3. Para ello, entonces, hay que construir nuevamente el árbol de generación de valor EVA que se trabajó en el paso 4. Naturalmente, este nuevo árbol del EVA hay que hacerlo, pero con los cambios propuestos en el plan de mejoramiento, en esas acciones de mejoramiento. Y la evaluación hay que hacerla sin importar si se genera riqueza o no para la organización, si se genera o no se genera valor. Es decir, que no se deben cambiar para nada las acciones de mejoramiento, simplemente lo que hay es que evaluar esas acciones de mejoramiento tal y cual como se formularon. De manera que lo importante es que se interprete el resultado del valor obtenido en el nuevo EVA. Eso es lo más importante. De manera que hay que interpretar los resultados obtenidos en cada inductor financiero y describir su comportamiento en el cálculo del EVA. Muy bien. Entonces, el primer insumo que hay que tener a la mano es el paso 3. Como están observando, en el paso 3 se formuló el plan de mejoramiento y se formularon varias acciones de mejoramiento. Naturalmente tenemos que tener en cuenta los hallazgos del diagnóstico, los indicadores utilizados en el diagnóstico que sustentan el hallazgo, el objetivo estratégico para cada uno de esos hallazgos, las acciones a tomar para la maximización del valor de la empresa, el indicador del logro de la acción, la meta, la breve descripción y las observaciones si hay lugar a ello. Bien, entonces la proyección del EVA la tenemos que hacer a partir de las cifras o porcentajes que se formularon o que se proponen a alcanzar en el año 3. Estos valores son los valores con los cuales tenemos que proyectar los indicadores del paso 4 para calcular la generación de valor. Bien, pero para poder construir este árbol del EVA del paso 4, antes tenemos que hacer la proyección de estas metas, ¿cierto? Vamos a proyectar las cifras que de las cuentas de los estados financieros que afectan esas metas. Bien, entonces tomamos los estados financieros y los proyectamos para el año 3, es decir, el estado de resultados, el estado de situación financiera. Para el caso del estado de resultados, entonces lo que hacemos es proyectamos una serie de metas, ¿verdad? Las que vimos en el paso 4, en el paso 3, y esas metas, esas cifras las registramos acá, en esta columna. De manera que vamos a proyectar el valor de cada una de las cuentas. En este caso yo he resaltado en colores verdes y rojos las cuentas en las cuales se hizo proyección en las metas. Miremos, por ejemplo, proyecté los costos operacionales de administración, disminuirlos en un 12%, los operacionales de ventas en un 5% y demás. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo proyectamos los ingresos operacionales en el año 3? Tomamos el saldo de la cuenta en el año 2 y lo multiplicamos por el porcentaje de proyección, construimos la fórmula como se está observando aquí en la barra de fórmulas y a partir de ello inmediatamente registramos los valores en la hoja del paso 4. Bien, vamos a mirar entonces cómo lo hacemos. Si yo en alguna acción de mejoramiento proyecté un incremento de los ingresos operacionales del 10%, pongámoslo acá. Ven ustedes que inmediatamente me cambió el valor porque tengo la formulación. Al saldo de la cuenta del año 2 le sumo el incremento
que tengo proyectado. Si fuese una disminución, no la pongamos del 10%, sino del 5%, van a observar ustedes la columna de la derecha que inmediatamente cambia el valor porque ya tengo la formulación. Y así sucesivamente con todas las cuentas de los estados financieros. Fíjense acá en la barra de fórmulas que cambia. Fíjense la barra de fórmulas y yo voy cambiando los resultados. Bien, miremos entonces que yo proyecto absolutamente todas las cuentas de acuerdo con las acciones que formulé. Pongamos un ejemplo acá que yo puse o propuse el 7% de incremento en el EBITDA. Inmediatamente cambió. Bien, miremos entonces cómo se construye el paso 4. Sencillamente hay que calcular los indicadores correspondientes al año 3. Los indicadores del año 2, pues yo los tomo o de los estados financieros o de los indicadores calculados para el paso 2. Puedo hacerlo de las dos maneras. Bien, en este caso yo los tomo directamente de los estados financieros y tomo aquí para este caso el costo del patrimonio. ¿Dónde lo ubicamos? En la hoja de estados financieros en la celda K82. Vamos a mirar a ver si esto es cierto. Vamos a la hoja de estados financieros, buscamos la celda K82. Acá está, fíjense, K82 y hay una proyección. Si yo yo proyecté, por decir algo, vamos a cambiarlo aquí para que observemos la formulación. Yo propuse una disminución del 2% en el costo del patrimonio, lo registro y ese 2% inmediatamente me cambia. Debemos observar y verificar que en la hoja paso 4 el indicador del costo del patrimonio para el año 3 sea este mismo, 19.67, y en efecto, voy a asombrarlo en amarillo, ahí lo encontramos. Si yo, más bien, a cambio de ese 2% de disminución del costo del patrimonio, propuse un 4%, pues sencillamente cambio aquí el porcentaje y de manera inmediata, como ya está formulado, me aparece ese cambio. Fíjense, el 17%. Pongamos que no es un decremento, sino es un incremento del 4%, me va a aparecer un 25%. Fíjense que aparece el 25%. Y así sucesivamente con todos los demás indicadores. Costo de la deuda después de impuestos, la utilidad operacional después de impuestos, los activos operacionales netos, la rentabilidad de los activos netos operacionales y el costo promedio ponderado de capital. Todos estos indicadores, al calcularlos, entonces me permiten calcular el EVA. Bien, con esos resultados, entonces volvamos al original que teníamos, que era un menos 4%, una disminución del 4% en el costo del patrimonio. Y así sucesivamente según las acciones de mejoramiento que cada uno de ustedes haya propuesto. Bien, entonces miramos que en el año 2 el cálculo del EVA o el resultado del EVA era menos 430, es decir, que había una destrucción de valor. Fíjense que en el paso 2 está ese menos 430 en el año 2. Aquí lo voy a resaltar en amarillo. Y es el mismo resultado que tenemos en el paso 4. Pero aquí en el paso 3, con base en estos indicadores calculados en este nuevo árbol del EVA, yo proyecto el EVA para el año 3 y ustedes observan que hay un resultado negativo de menos 231. ¿Qué primera conclusión puedo sacar de ahí? Que en este año se destruyó valor también, al igual que los 2 años anteriores, pero la destrucción es menor. Es decir, que de alguna manera las acciones de mejoramiento impactaron favorablemente, pero pues no como se espera. Bien, una vez proyectado ese árbol de EVA, entonces voy a construir mi informe final. Fíjense que yo todas estas situaciones que plasmé como hallazgos y como debilidades las tomé del informe de diagnóstico financiero y naturalmente de los resultados que obtuve en el año 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que esta es la parte, digamos que crucial del ejercicio. Lo que tienen que hacer es rendir un informe de la evaluación financiera a través del EVA. ¿Y qué tienen que hacer? Hacer una evaluación concreta, puntual, precisa pero amplia del comportamiento de los indicadores y el resultado obtenido en el EVA. Sencillamente, tienen que plasmar
eh, ¿cuál fue el impacto de las acciones de mejoramiento para la generación o no de valor de acuerdo con los resultados? Reitero, no se deben cambiar las acciones de mejoramiento propuestas o formuladas en el paso 3. Y esas acciones son las que se evalúan de cara a la generación o a la destrucción de valor. ¿Cómo? Pues a través del EVA. Entonces, en ese informe de diagnóstico, ¿qué tengo que plasmar? Por ejemplo, yo coloqué acá este ejercicio de que es mi desarrollo, lo que yo concluyo. Entonces, en el informe yo registro que como resultado de la evaluación financiera del valor económico agregado, a continuación se presenta el análisis de la contribución de todas y cada una de las acciones de mejoramiento propuestas en el paso 3. Óigase bien, todas y cada una. De manera que se puede comentar que las siguientes acciones no contribuyen a la generación de valor porque, y dos puntos, y yo explico cada una de las acciones. Por ejemplo, pretender contar permanentemente con un capital de trabajo neto operativo que equivalga al 110% del pasivo corriente es y hago el análisis de si es favorable, no es favorable, si genera valor o no. Y agrego que esa situación que acabo de analizar implica que se pierda valor, que se gane valor, que se generen utilidades, etcétera. Ya es la lectura que tanto que cada uno haga a esa acción de mejoramiento. Y aquí doy la explicación de por qué o para qué o qué genera esa acción y entonces se recomienda no tenerla en cuenta o en fin. Y así sucesivamente. Fíjense que, por ejemplo, yo tomo de manera textual, al pie de la letra, esos objetivos que yo formulé en el paso 3. Miremos que yo aquí tomé contar permanentemente con un capital de trabajo neto operativo que equivalga al 10%, al 110% del pasivo corriente. Miremos a ver si aquí efectivamente lo plasmé y fíjense que es el mismo objetivo. ¿De acuerdo? Igual con las otras acciones de mejoramiento y tienen que evaluarse todas las acciones de mejoramiento. Entonces yo aquí lo que sugiero es clasificar las que no contribuyen a la generación de valor y dar la explicación y las que sí contribuyen, en este caso, las que contribuyen, acá las pongo, y en rojo resalté las que no contribuyen. Pongo arriba las que sí contribuyen a la generación de valor y las que no contribuyen. Y entonces, en términos generales, en la conclusión, voy a hacer una síntesis de lo que se logró. En síntesis, con todas las acciones de mejoramiento en un análisis global si se contribuyó o no a la generación de valor. Y hago una explicación muy concreta, una síntesis muy concreta de lo que yo concluyo y de lo que yo recomiendo. Entonces concluyo que ninguna de las acciones de mejoramiento contribuyen a la generación de valor, por tanto no hay que tenerlas en cuenta. O concluyo que hay algunas que no generan valor, no generan valor, entonces que esas no se deben tener en cuenta, pero que sí hay algunas otras que contribuyen a la generación de valor y que esas las debo tener en cuenta. Espero entonces que con esta ilustración puedan desarrollar de mejor manera el ejercicio o los ejercicios y las actividades correspondientes al paso 4 y que tengan unos resultados exitosos. Les agradezco inmensamente su atención y espero que lo aprovechen.